Muchas gracias de estar aquí, muchas gracias a Patricia, muchas gracias a Ort de haberme permitido hacer esta presentación delante de ustedes. Voy a hablarles en las próximas 2 horas que vamos a estar juntos, espero que respete el tiempo. Si puedo hacerlo en menos tiempo será mejor. Voy a hablarles de MIMOS. MIMOS como sistemas multiple output, sistemas que aprovechan la diversidad espacial para garantizar sea eficacia espectral, sea calidad de una transmisión de tipo radio. No sabía muy bien qué tipo de público me iba a recibir hoy, así que hice una especie de popurrí, una especie de mezcla donde voy a presentar aspectos puramente tecnológicos, aspectos puramente científicos, pero también aspectos relacionados a los problemas socioeconómicos y el porqué, tratar de entender el porqué. El MIMO es una de las componentes mayores del desarrollo de los nuevos sistemas wireless, en particular todo lo relacionado a la cuarta generación, 4G, donde vamos a ver que ese breve paso de algunos megabits por segundo a nivel de canal radio, algunos cientos de megabits por segundo en el canal radio, necesita de la ayuda de este tipo de tecnología. Saber aprovechar absolutamente todos los recursos que la señorita naturaleza pone a nuestra disposición. Vamos a ver un poco más tarde cómo se traduce eso en términos descriptivos del funcionamiento del sistema, los famosos grados de libertad, y cómo poner en práctica esos grados de libertad mediante el uso de la diversidad espacial. Entonces, para comenzar, no voy a tardar mucho más, quisiera hablar algunos slides de la actualidad socioeconómica del wireless en Europa, en particular el estado de la economía del wireless en Francia, para tratar de justificar por qué hay que romperse la cabeza en tratar de mejorar los sistemas actuales, por qué los sistemas actuales ya están totalmente saturados y por qué trato de justificar todo el desarrollo tecnológico que les voy a mostrar por intermedio del impacto social. Este primer transparente nos da una pequeña idea de cuál es el estado del mercado actual en Francia, del mercado de los servicios móviles. La curva azul, que es la más importante, representa el número de clientes, la evolución del número de clientes abonados a una red wireless entre el 2004 y el 2010. Para que tengan una pequeña referencia, Francia hoy son 65 millones de personas. De las 65 millones de personas, hoy hay aproximadamente 62 millones de abonos a una red wireless, que sea una red wireless de tipo celular móvil o que sea una red wireless de tipo red local. O sea que estamos muy cerca de la penetración a nivel mercado casi del 100%. Esto es importante, ¿sí? La distribución de las dos curvas de abajo es la distribución que existe entre abonos fijos, lo que los abonados compran de manera permanente como abono, y la curva de abajo es lo que se llaman los servicios prepagos. Aquí existe mucho esto de servicio prepago, son las recargas del teléfono que uno compra en los hábitats, las recargas del teléfono que uno compra en los kioscos. En Francia el modo de funcionamiento clásico de la red es mediante un abono. La forma prepaga prácticamente no existe. En el siguiente les muestro muy rápidamente cuáles son los ingresos en billones de euros por año, la evolución de los ingresos en dos mercados importantes. El primero es el mercado de los servicios fijos, todo lo que significa conexión a la red fija cableada, ¿sí? ¿Qué tal? Y en rojo la evolución en los últimos 6 años de todo lo que significa ingresos en la red de telefonías de tipo móvil, solamente para los servicios de acceso a internet. Ya a fines del 2004 las curvas se cruzan, con lo cual hay una evolución relativamente creciente del mercado de acceso a internet por wireless. Hoy por hoy el wireless fijo está más o menos estabilizado, ¿sí? Lo que es extremadamente interesante de ver es que la gente utiliza su teléfono móvil cada vez más para hacer accesos a las redes de tipo wireless. Esta es la factura media, el promedio, para servicios de voz y de datos, ¿sí? Esto es fuera del servicio, lo que se llaman los servicios avanzados, todo lo que son servicios de alta tasa
de transmisión no están tenidos en cuenta. Hoy el francés medio paga entre 35 y 40 euros de mensualidad por mes para tener acceso pleno a la red de internet. O sea, lo que aquí se llama la banda ancha wireless cuesta en promedio alrededor de unos 35 euros mensuales, y ese costo está más o menos estable. ¿Sí? ¿Cómo? El ancho de banda promedio de todos estos sistemas es el ancho de banda establecido para la 3G, alrededor de 2 megabits por segundo en lazo montante, lazo del utilizador hacia la red. ¿Cómo? Eso es lo que da la compañía por los 35 euros mensuales. Yo tengo un abono que pago 38 euros por mes, tengo acceso ilimitado, ¿sí?, a la red wireless de tercera generación, ¿sí?, con acceso 24 horas sobre 24. El siguiente, la evolución del parque activo en tercera generación con los porcentajes de penetración a nivel de número de clientes. ¿Qué tal? Aquí es donde vemos un crecimiento no exponencial, un crecimiento importante. Desde el segundo trimestre de 2007 hasta el segundo trimestre de 2010, el parque activo de teléfonos en tercera generación pasó de unos apenas escasos 5 millones de abonados a la red telefónica móvil a algo del orden de 20 millones de abonados para accesos de tercera generación. Accesos de tercera generación quiere decir que hoy la gente no compra más abonos solo para hablar. Hoy el package, lo que se llama el paquete, ¿sí?, incorpora directamente accesos a tipo multimedia, telefonía, incluso servicios de televisión de alta definición. Todo eso forma parte de los paquetes del parque activo de la tercera generación. Esto es una ley de crecimiento que es extremadamente rápida. 35% del mercado de la telefonía móvil en Francia tiene acceso a prácticamente todos los servicios de alta velocidad que son propuestos por la tercera generación. Queda margen de maniobra aún, estamos apenas a 1/3 de penetración del mercado en lo relacionado a la 3G. Los 2/3 del mercado todavía funciona en modo compatible 2G, 2.5G. Hay solamente una persona de cada 3 en Francia que tiene acceso completo a todos los servicios de tercera generación. Esto es interesante, es importante, porque esto tiene que ser acompañado de cierta manera con una gestión más eficaz en términos de ancho de banda, en términos de tasas transmitidas netas a nivel de la interfaz radio. El parque activo solamente relacionado al multimedia, entre el segundo trimestre del 2007 y el 2010, estamos aproximadamente a 40% de penetración del mercado, con 25 millones de abonados que utilizan servicios multimedia. El servicio multimedia por excelencia hoy en la red telefónica móvil francesa es la telenumérica terrestre. La gente vio la Copa del Mundo de Sudáfrica sobre sus teléfonos portables. Eso implica funcionamiento extremadamente sostenido en términos de acceso a la red, con tasas que son extremadamente importantes. Esta curva indica también que hay un crecimiento muy significativo en el uso que el francés promedio hace de los servicios de tipo multimedia. Volumen de telefonía móvil, esto es solo voz. Entre el 2001 y el 2010, en una década, pasamos de algo así como 11 billones de minutos de comunicación vehiculadas a través de las redes móviles a algo del orden de 27 billones de minutos. Multiplicamos en 10 años por 3 el volumen neto de información vehiculada a través de las redes móviles. ¿Sí? Sabiendo que el problema en la gestión de una red móvil es siempre la interfaz radio, no es la parte del núcleo de la red la que presenta problema en términos de manejo de volumen de información, es la red. Esto implica que, de cierta manera, la capacidad que tiene el sistema móvil a manejar en interfaz radio volumen de información triplicó en una década. Esto es muy importante porque existe mucho dinero en juego. Ahora vamos a hablar un poquitito de cuál es el impacto de esta tecnología en términos de mercado. No tengo más que presentarles a título del análisis de la economía del wireless. Lo que sí es importante es que hoy
Los sistemas de telecomunicaciones representan el tercer segmento de creación de riqueza a nivel del mercado mundial. El primero es el petróleo, el segundo es la distribución de riqueza, los Walmart, Carrefour y compañía. El tercer segmento que produce más riqueza en este planeta son los sistemas de telecomunicaciones. Y dentro de los sistemas de telecomunicaciones, el wireless representa él solito un tercio del mercado. Con lo cual, es una tecnología que hay que tener muy presente, es extremadamente importante, y las inversiones que se realizan en esta tecnología en los diferentes segmentos del mercado son extremadamente importantes. La demanda en servicios condiciona el dimensionamiento de las redes. La gente se le ofrece cada vez más y más servicios, y en consecuencia la gente pide cada vez más y más. Hoy la necesidad no existe a nivel del utilizador, hoy existen grandes expertos, grandes gurús, ¿sí?, que se ocupan de crear la necesidad, ofreciendo servicios cada vez más y más consumidores de banda. El segmento wireless, lamentablemente, dentro de este tipo de sistemas, el segmento wireless es el eslabón débil de la cadena por las características que tiene la transmisión radio, que es lo que vamos a analizar en lo que sigue. Las características del segmento radio constituyen el punto débil. Es extremadamente difícil vehicular volúmenes de información gigantescos, ¿sí?, a través de un canal wireless. Hoy la calidad de servicio se está trastocando en términos de eficacidad espectral. Esta es una elección extremadamente importante. ¿Por qué? Digamos que hasta el 2005, para hacer una estadística simple, hasta el 2005, ¿sí?, la calidad de servicio estaba como objetivo fundamental de todos los operadores de redes móviles, que sea a nivel de redes celulares terrestres o que sea a nivel de redes locales o redes personales. Incluso el segmento satelitario es un segmento en el cual se hacía particular hincapié en la calidad del servicio ofrecido en una transmisión radio. Hoy la gente, como digo yo, le está poniendo agua al vino, está diluyendo el vino y está cambiando ese concepto de calidad de servicio por el concepto del uso más eficiente del recurso espectro. El recurso espectro hoy en Francia, ¿sí?, las 3 licencias de tercera generación, cada una de ellas fue vendida a los operadores privados a algo así como 1.500 millones de euros cada una. ¿Sí? El Estado francés, ¿sí?, recogió alrededor de 5.000 millones de euros, ¿sí?, por licencias de explotación en las bandas de frecuencia que fueron reservadas a la tercera generación. Por lo cual las inversiones que se realizan para utilizar el recurso banda pasante son enormes. La gente hoy está dispuesta a sacrificar la calidad de la transmisión a condición de construir sistemas de transmisión que tengan una mejor eficacidad espectral. El uso del recurso Hertz, el uso del recurso espectro electromagnético, está hoy en el corazón de prácticamente todos, ¿sí?, los diseños de sistemas de comunicación. El desafío es hacer pasar más bits por segundo por cada hertz de banda pasante consumida. La banda pasante no aumenta, ¿sí?, las tasas netas vehiculadas siguen un crecimiento más o menos exponencial. Hay que hacer algo para mejorar la eficacidad espectral. Y si ese algo significa reducir la calidad del servicio, hoy los operadores están dispuestos a sacrificar en parte la calidad de la prestación para obtener un uso más eficaz del recurso espectral. Esto implica que nosotros, ingenieros, vamos a hacer un uso más eficiente del recurso canal de comunicación. Hay que construir sistemas, hay que establecer protocolos de gestión del recurso canal que utilicen ese recurso de manera inteligente. Y utilizar ese recurso de manera inteligente quiere decir utilizar absolutamente todo lo que el recurso pone a mi disposición para poder garantizar esa transmisión. ¿Sí? Hasta 1998, 1999, principios del siglo XXI, existían toda una serie de recursos naturales que no eran utilizados por los ingenieros que hacían desarrollo en los sistemas wireless. Hoy esos recursos están apareciendo milagrosamente y toda la idea consiste en aprovechar esos recursos de manera inteligente, de manera eficiente. Lo que les voy a presentar, justamente las tecnologías MIMO, es una de las tantas maneras de aprovechar de manera inteligente los recursos del canal. Esto nos fuerza a construir sistemas capaces de aprovechar dichos recursos. MIMO es una de las tantas maneras de aprovechar estos recursos.
Aquí está el plan que les propongo para esta presentación. Vamos a dar en un primer tiempo un rápido vistazo a lo que es el canal radiomóvil. Recordar o presentar, para los que no los conocen, cuáles son los principales puntos calientes, por así decirlo, dentro de la descripción del canal. No a nivel concepción, desarrollo de la red, no los aspectos macroscópicos que describen el comportamiento del canal, pero más bien los aspectos microscópicos que describen el comportamiento del canal. Los aspectos macroscópicos se los vamos a dejar a los conceptores de la red, ¿sí? A aquellos que determinan dónde instalar las antenas, a aquellos que determinan cuáles son los radios, las zonas de cobertura. Esos aspectos están asociados pura y exclusivamente a lo que se llama la planificación de la red celular. Yo me voy a concentrar más bien sobre los aspectos transmisión capa física, ¿sí? Y en particular todos los aspectos asociados a esos efectos microscópicos, ¿sí? Microscópicos a nivel del bit transmitido, ¿sí? Que determinan las características del sistema de transmisión. En un segundo punto vamos a ver cómo hacer para paliar a esos efectos nefastos a nivel microscópico del canal. Voy a hablar de diversidad, ¿sí? Ese concepto nuevo que aparece, que en realidad van a ver que no es tan nuevo, simplemente aparece una nueva forma de explotar este concepto. Presentar en un tercer punto la componente espacial de la diversidad y explicarles lo más simplemente posible en qué consiste un sistema múltiple input, múltiple output. Muy poco, verdaderamente muy poco. Ya he torturado a varios aquí presentes con teoría de la información. Voy a hablar realmente muy poco de los aspectos teóricos que justifican la existencia de este tipo de tecnología. Finalmente vamos a tardar un poquito más, vamos a perder un poquito más de tiempo en describir la estructura de un transmisor receptor MIMO, y voy a concluir esta presentación mostrándoles un poco menos de teoría y un poco más de práctica. Les voy a mostrar cómo todas estas ideas teóricas pueden cristalizar en la realización de un sistema real y eficaz. ¿Está bien? ¿Me preguntas quizás? ¿No? ¿Puedo seguir? Fantástico. Primero, canal radiomóvil. Este es un esquema extremadamente sencillo que describe el comportamiento de una comunicación entre una antena emetriz y una antena receptriz. Las características de propagación electromagnéticas en medio confinado establecen que, en general, existen multicaminos, existen múltiples caminos que conducen la información entre la antena emetriz y la antena receptriz. En este ejemplo simple tenemos tres caminos: un camino line of sight, un camino directo, ¿sí? Al cual están asociados dos reflexiones, ¿sí? La reflexión roja y la reflexión verde. La señal recibida es una superposición instantánea de los campos electromagnéticos recibidos directamente o por reflexión, ¿sí? Lamentablemente para nosotros, el multicamino, que es una de las características propias del canal wireless, ¿sí? Produce que la calidad de la potencia media recibida, ¿sí? sufra variaciones en nivel de potencia. Variación en nivel de potencia quiere decir que en ciertos instantes de tiempo la potencia neta recibida es extremadamente elevada. Durante otros intervalos de tiempo resulta ser que la potencia recibida es extremadamente baja. Eso es lo que se conoce con el nombre de desvanecimiento del estado del canal, ¿sí? El canal desaparece y en consecuencia la información transferida a través de ese canal es de muy baja calidad. La causa principal, ¿sí? Es que el multicamino a nivel de la antena receptriz induce efectos de interferencias constructivas y destructivas. Las características de transferencia del canal cambian en el tiempo y cambian en el dominio de la frecuencia, los dos dominios privilegiados utilizados por el ingeniero de telecomunicaciones para vehicular información. Modelo clásico del canal que les voy a proponer, esto no es nuevo, esto se conoce desde fin de los años 50, es un modelo extremadamente simple que consiste en describir la señal Y de T recibida como la superposición de diferentes caminos, cada uno de ellos identificados por una atenuación particular ahí, función del tiempo, y un retardo de propagación que está asociado a las maneras como la señal llega a la antena receptriz. Cada reflexión producida por el multicamino induce un retardo tau i. Ese retardo tau i también es una función del tiempo.
Aquí yo les indico ahí dt, que es la amplitud del yésimo camino recibido, tau i es el retardo asociado a ese yésimo camino recibido. Y dt es la expresión analítica, la más simple que yo les puedo proponer de la señal total recibida. Dos parámetros muy importantes van a caracterizar, ¿sí?, el funcionamiento del canal. El primero es la dispersión de los retardos tau i. ¿Sí? La antena receptriz va a recibir múltiples copias a instantes diferentes de la misma señal transmitida. ¿Sí? Eso va a ser percibido a nivel de la antena como un fenómeno más o menos periódico. ¿Sí? La misma información llega a nivel del receptor en intervalos más o menos regulares del tiempo. Esto va a causar lo que se conoce con el nombre de delay spread, una dispersión de los retardos con respecto al canal principal, con respecto al liner side. Y el segundo efecto, el segundo parámetro que va a caracterizar el funcionamiento del canal es el hecho de que la antena receptriz va a moverse relativamente con respecto a la antena transmisora, ¿sí?, y va a haber aparición de efecto Doppler. El efecto Doppler que va a inducir, ¿sí?, un desplazamiento de la frecuencia portadora de información, y el receptor va a tener que seguir de cierta manera esa dinámica de cambio de canal inducida por Doppler. El delay spread puede ser caracterizado por un parámetro que se llama TD, quizás algunos lo conocen, otros no importa. Lo que es importante es el sentido físico de este parámetro. El delay spread o bien su versión frecuencial, lo que se llama la banda de coherencia. El delay spread y la banda de coherencia nos dan una pequeña idea, ¿sí?, de cómo es el comportamiento en términos de ancho de banda del canal con respecto al ancho de banda de la señal portadora de información. La frecuencia Doppler o su versión temporal, la frecuencia Doppler, la versión temporal, lo que se conoce con el nombre del tiempo de coherencia, es el tiempo durante el cual podemos considerar que el canal varía relativamente poco sus características de transferencia. Esto nos permite clasificar un canal a fading, un canal a desvanecimiento, según la clasificación que les presento en el esquema de abajo. En lo relativo al delay spread, podemos hacer dos hipótesis mayores del comportamiento del canal. El canal es flat en frecuencia, ¿sí? Eso se da si y solo si el ancho de banda BC del canal es mucho más grande que el ancho de banda de la señal portadora de información. La señal ve un canal con una característica de transferencia constante, es flat, no hay selectividad de frecuencia. O, en lo relacionado al delay spread, podemos considerar que el canal es selectivo en frecuencia. Un canal selectivo en frecuencia quiere decir que el ancho de banda de la señal es mucho mayor que el ancho de banda del canal. El ancho de banda del canal va a sustraer parte de la energía transmitida. Toda la energía que no esté dentro de la banda de coherencia del canal no va a llegar a la antena receptora. Por supuesto, todos estos efectos están sometidos a una dinámica temporal, y esa dinámica temporal es la que es inducida por el efecto Doppler. El efecto Doppler te cambia las características de transferencia de canal según dos modos de funcionamiento. Esos dos modos de funcionamiento es lo que yo llamo un canal a variaciones extremadamente rápidas, un fast fading channel. Eso quiere decir que el tiempo de cambio significativo de las características de transferencia de canal es muchísimo más corto que el tiempo de símbolo. El tiempo de símbolo, durante la transmisión de un solo tiempo de símbolo, el canal cambió significativamente estado de funcionamiento, y probablemente varias veces dentro del tiempo de transmisión. O, en otro caso, es una dinámica que se llama slow, una dinámica lenta, en el cual el tiempo de cambio del canal es muchísimo más lento que el tiempo de la transmisión. Vamos a ver un poquito más tarde cuáles son los impactos de estos dos parámetros, ¿sí? Por ejemplo, un canal fast flat, ¿sí?, cómo llegar a la constitución de un canal fast flat, u cómo llegar a la constitución de un canal slow flat, ¿sí?, para ver cuál es el impacto del canal sobre la transmisión. Esto dicho, les muestro un pequeño ejemplo que lo robé a Jakes. Es antiguo esta referencia, una referencia que es de los años 60. Jakes midió el campo instantáneo recibido a la salida de una antena, ¿sí?, en función de la distancia, sobre una distancia de 770 pies en 35 segundos. Eso corresponde aproximadamente a una velocidad del orden de los 20 a 25 km por hora. El tío midió cuáles son las fluctuaciones de potencia recibida al salir de una antena. Y aquí vemos claramente los efectos
de desvanecimiento del canal, con dinámicas que son muy importantes, dinámicas que pueden ser del orden de los 30 decibeles, un factor 1000 de pérdida de potencia percibida, ¿sí?, a ciertos instantes del tiempo. 30 decibeles de pérdida neto de potencia recibida, eso va a traducirse implacablemente en las performances del sistema de transmisión. Un canal que funciona en promedio a 0 dB de pérdida, de golpe se encuentra con un factor de atenuación del orden de 1000, ¿sí?, es claramente la tasa de error bit que va a pagar los platos rotos. En la segunda imagen tenemos un ejemplo un poco más humano, ¿sí?, 38 pies en 1.8 milisegundos. Esto corresponde aproximadamente a entre 3 y 5 kilómetros por hora. Es un tío que está caminando por la calle, es alguien que está hablando por teléfono al mismo tiempo que camina. La dinámica de los desvanecimientos es un poco más lenta, pero lo que es importante es que los agujeros, los pozos de fading, son tan importantes como en el caso de una dinámica rápida. Conclusión: hay que prever la manera de compensar estas pérdidas extremadamente significativas en las características de transferencia del canal. Resumen: el canal presenta las características siguientes. Hay pozos de fading. Hay pozos de fading en el tiempo, es lo que se llaman los deep fades. Las características de los pozos varían en función de la frecuencia, con dinámicas que pueden ser más o menos importantes. Es imposible predecir la dinámica del canal. Yo no sé en qué momento se va a producir un desvanecimiento porque no puedo prever el multicamino. El multicamino depende de las condiciones de contorno de la antena receptora y esas condiciones pueden cambiar de manera totalmente impredecible. Y lo que es extremadamente importante es que las características estadísticas de comportamiento del canal no son estacionarias. Esto es un problema desde el punto de vista de la descripción de la teoría de la información, porque todas las herramientas, ¿sí?, todos los útiles preconizados por la teoría de Shannon no pueden ser aplicadas directamente a las características del canal radiomóvil. Dentro de los cálculos realizados en términos de capacidad de canal por la teoría de la información, hay una hipótesis de base, una hipótesis cero. La estadística de la fuente y la estadística de las transiciones a nivel de canal cumplen la propiedad de ser estacionarias. ¿Sí? Los fenómenos físicos que están al origen de los cambios dinámicos, ¿sí?, esos fenómenos físicos no varían, con lo cual yo puedo caracterizar en términos probabilísticos lo que sucede a nivel de un canal de transmisión. Aquí los fenómenos físicos que están al origen de los cambios, de los fades, ¿sí?, evolucionan en el tiempo, con lo cual no puedo describir la transición de estados a nivel de canal por medio de una probabilidad independiente del tiempo. Y en consecuencia no puedo calcular informaciones mutuos promedio y en consecuencia no puedo estimar capacidades de canal. Al menos no puedo estimar capacidad de canal en el sentido de Shannon. Después vamos a ver que existen algunas maneras de bypassear este problema, y si el canal verifica cierto tipo de hipótesis, vamos a poder calcular algo equivalente a la capacidad del canal, en lo que vamos a llamar la capacidad ergódica. ¿Sí? Vamos a promediar en el tiempo una cierta capacidad de transferencia de información. Pero esto será posible solo si ciertas hipótesis se verifican. En el caso general, ¿sí?, en el caso general es extremadamente difícil poder prever la estadística del comportamiento del canal. Esto nos lleva a una conclusión extremadamente importante: no puedo determinar sus propiedades. Y en particular, no puedo responder a la pregunta clave: ¿cómo hacer para transferir la mayor cantidad posible de información a través de un canal que no puedo caracterizar? Hoy por hoy, y esto es lo que hace interesante todo el estudio de los sistemas wireless, hoy por hoy no conozco exactamente cuál es la capacidad de un canal radiomóvil. Hace algunos años, allá por los 95-96, el grupo de trabajo 802.11 había previsto que la capacidad del canal wireless para redes locales era del orden de 2 megabits por segundo. Es así como vimos aparecer todos a nivel de mercado la recomendación 802.11, ¿sí?, que aseguraba la transmisión de información de manera fiable, con tasas de errores del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, a la velocidad faraónica de 1 megabit por segundo.
Unos años más tarde, ese megabit por segundo se transformó en 11 megabits por segundo gracias a la introducción de técnicas de spread spectrum, técnicas de espectro super ancho. ¿Sí? Pasamos de 1 megabit por segundo a 11 megabits por segundo. Allí los ingenieros tuvieron un poco miedo y dijeron la capacidad del canal wireless es del orden de 20 megabits por segundo. Algunos años antes era 1 megabit por segundo, 2 o 3 años más tarde pasamos de 1 a 20. ¿Sí? 98, el grupo especial de trabajo 802.11, ¿sí?, produce la primera recomendación para el mismo modelo de canal, para el mismo tipo de servicio, 802.11b, estamos a 33 megabits por segundo. ¿Sí? La capacidad de canal pasa de 11 a 33. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¿Sí? Conseguimos construir un sistema de transmisión en el cual es posible transferir a velocidades con la misma tasa de error del orden de 33 megabits por segundo. Vamos a ver aparecer la recomendación A, fines del 98, la recomendación A, vamos a saltar de 33 a 54. No se sabe muy bien por qué, pasó algo misterioso, la capacidad del canal aumentó. No, la capacidad del canal no aumentó. Seamos sinceros, el canal es siempre el mismo. ¿Sí? Descubro nuevos métodos y nuevas técnicas que me permiten ir cada vez más y más y más rápido. La recomendación G va a duplicar. La recomendación G va a duplicar esa tasa de 54 megabits por segundo a 108. Hoy la N, recomendación N de 802.11, es capaz de transmitir tasas de información de alrededor de 300 megabits por segundo. La tasa de base de la N es del orden de 50 megabits por segundo. Hoy, gracias al uso de diversidad espacial de este orden 4, la 802N prevé la construcción de módems para aplicaciones de redes locales sin hilo que van hasta 600 megabits por segundo. Hoy yo sé hacer en laboratorio 1 gigabit por segundo en una red local de tipo 802.11n. ¿Dónde está la capacidad del canal wireless? En 1995 me habían dicho que era 1 megabit por segundo la capacidad del canal. Hoy estoy a 1 gigabit por segundo. ¿Dónde está el límite en términos de capacidad, en términos de transferencia fiable de información a través de una red radio? No lo sé. ¿Cómo hacer para determinar las características de transferencia de canal? ¿Cuál es la cantidad neta de información vehiculada? ¿Cuál es la cantidad neta de información vehiculable a través de un canal? ¿Cuál es el impacto del canal sobre la performance? Cuando hablamos de canal a fading, con respecto a un canal de tipo ruido aditivo blanco y gaussiano, ¿cuántos perdimos? ¿Cuántas plumas perdimos en la batalla? ¿Y qué es lo que hay que hacer para tratar de recuperar el tiempo perdido? Eso es lo que pretendo hacer en lo que sigue. Un análisis muy simplificado, ¿sí?, de la performance en flat fading. El modelo que voy a utilizar es del tipo Y, señal recibida, es una constante que multiplica la señal transmitida más un ruido aditivo blanco y gaussiano. ¿Sí? Para no complicar la cosa, los neófitos que no saben de lo que se trata exactamente en un esquema de transmisión como este, no les voy a complicar la vida, voy a suponer que los símbolos XK en banda base pueden ser representados simplemente como una modulación de amplitud más o menos A. HK son los coeficientes del canal, es esa famosa atenuación introducida por los efectos de fading. En general se puede presuponer que por una aplicación directa de ciertas propiedades estadísticas, esos coeficientes pueden ser representados como complejos, ¿sí?, que son realizaciones de una variable aleatoria de tipo gaussiano circular de media nula y de varianza 1. Es lo que indico aquí. Los HK son aproximadamente gaussianas circulares. El ruido blanco, ¿sí?, también, el ruido blanco aditivo, creado a nivel de la electrónica del receptor, también es una gaussiana, esta vez de media nula y de varianza NC. Este es el modelo básico de transmisión que voy a utilizar en lo sucesivo. Y lo que les propongo, para ver rápidamente cuántas plumas perdemos en la batalla del fading, es el análisis de 3 esquemas de transmisión extremadamente simples. El primero es una modulación de tipo ortogonal, en la cual no tenemos conocimiento del canal. No tenemos conocimiento del canal ni en el receptor, ni tenemos conocimiento del canal en el transmisor. Esto quiere decir que no conozco los coeficientes HK. El segundo esquema que les voy a proponer es una modulación de tipo BSK, tipo DAL, pero en la cual tengo conocimiento del estado del canal, HK. Y el último título de referencia, la performance de la BPSK,
en ruido aditivo blanco-gaussiano. Voy a llamar en lo sucesivo relación señal-ruido a la relación que existe entre el cuadrado de la amplitud transmitida y la densidad espectral de potencia del ruido. En este caso se puede demostrar, más o menos fácilmente, que estos tres esquemas que les acabo de presentar, ¿sí?, tienen una performance en términos de probabilidad de error bit que siguen estas fórmulas. ¿Sí? En el caso de una modulación ortogonal sin conocimiento del estado del canal, la famosa Channel Side Information, la probabilidad de error bit es aproximadamente inversamente proporcional a la relación señal-ruido. Groseramente, en régimen de fuerte relación señal-ruido, podemos concluir que la probabilidad de error bit es inversamente proporcional a la relación señal-ruido. Esto se debe fundamentalmente al hecho que una modulación ortogonal sin conocimiento del canal, toda la información asociada a la fase la perdí, se me fue. ¿Sí? No sé cómo el canal, los coeficientes complejos del canal, no sé cómo rotaron la constelación ortogonal transmitida, no tengo información de fase, estoy obligado a poner a nivel del receptor un tipo de detector de tipo energía. Tengo que pasar por los cuadrados de la amplitud para poder extraer la información. Si tengo conocimiento del canal, si conozco los HK, en ese caso es más simple, porque eso quiere decir que puedo traquear, ¿sí?, la rotación de fase introducida por el canal y puedo aplicar una técnica de modulación de tipo coherente, ¿sí?, una BPSK con Channel Side Information. Es posible demostrar, ¿sí?, que en ese caso la probabilidad de error bit es proporcional a la raíz cuadrada, 1 menos la raíz cuadrada de la relación señal-ruido sobre 1 más la relación señal-ruido, que se puede aproximar en régimen de alta relación señal-ruido por un término del orden de inversamente proporcional a la relación señal-ruido por 4. Vamos a ver que hay aproximadamente factor 4 entre la modulación ortogonal y la modulación de tipo BPSK. Esta todo el mundo la conoce, ¿sí?, la performance en canal a ruido aditivo blanco-gaussiano, ¿sí?, Q de raíz cuadrada de 2 veces la relación señal-ruido. Y lo que es interesante es de poder comparar, ¿sí?, estos tres esquemas en el mismo pie de igualdad, o sea, representarlos con respecto a la relación señal-ruido, probabilidad de error bit, y aquí tenemos lo que dan los tres esquemas, ¿sí? El verde, ¿sí?, con modulación ortogonal con demodulación no coherente, el rojo, la BPSK con conocimiento de canal, ambos en flat fading, y el azul, lo que da la performance en ausencia de fading, ¿sí?, solo el ruido perturba la transmisión. Y esto es extremadamente interesante. ¿Por qué? Porque la probabilidad de error dice a la menos 4, ¿qué es lo que observo? Observo que hay pérdidas del orden de 30 decibeles en energía para obtener la misma performance. Lo que yo tengo costumbre de llamar el océano Pacífico. El océano Pacífico entre la prestación en flat con respecto a la prestación gaussiana. ¿Sí? Océano Pacífico 30 quiere decir un factor 1000. Necesito 1000 veces más energía transmitida para obtener exactamente la performance debido a los efectos de desvanecimiento del canal. ¿Qué diablo pasa a nivel de canal para que encuentre esta distancia gigantesca en términos de performance entre el canal gaussiano y el canal a flat fading? ¿Quién es el responsable de este océano Pacífico? ¿Por qué hay este abismo entre la performance del AWGN y el canal a fading? Obviamente, lo vimos en el transparente precedente, el conocimiento del canal aporta relativamente poco. Entre la curva verde y la curva roja había aproximadamente 3 decibeles de diferencia en términos de energía. ¿Sí? Es claro que no es el conocimiento de la fase, por intermedio del conocimiento de los coeficientes de canal, la que va a aportar una ganancia significativa en flat fading. Pasa otra cosa. La probabilidad de error instantánea condicionada al conocimiento de un coeficiente de canal para una realización particular. Seguro que alguien me va a preguntar, Jorge, ¿cómo haces para conocer los coeficientes de canal? Eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Vamos a insertar secuencias conocidas en las tramas transmitidas, lo que se llaman las secuencias piloto. El receptor va a estimar los coeficientes de canal a partir de la lectura de esas secuencias piloto. O sea que los H los puedo llegar a conocer gracias a la inserción de secuencias piloto. En ese caso, se puede demostrar que para una realización particular H de canal, la probabilidad de error bit es proporcional al cuadrado, al módulo al cuadrado del coeficiente de desvanecimiento.
La probabilidad que el canal esté en un deepfake, o sea, la probabilidad que este término sea inferior a 1, depende directamente de la inversa de la relación señal-ruido. A. Esto quiere decir que la probabilidad de que el canal esté hundido depende de manera inversa con la relación señal-ruido. Y resulta que en régimen de fuerte relación señal-ruido, los errores se producen fundamentalmente por desvanecimiento de canal y no por ruido. No es el ruido el que hace cometer errores al receptor. El que hace cometer errores al receptor es que la potencia neta recibida a la salida del receptor es extremadamente baja porque el canal está en situación de bloqueo. El canal está en deepfake. Y si hay algo que resulta idiota, a veces me da vergüenza decirlo, pero vale la pena recordarlo porque muchas veces los ingenieros pierden de vista este detalle sutil, es que transmitir información sobre un canal que está en un desvanecimiento profundo no sirve absolutamente para nada. La moraleja del conceptor: si sé cuál es el estado del canal y si el canal no está en una buena condición de propagación, lo mejor que puedo hacer es cortar el amplificador radio. No sirve para nada transmitir en un canal desvanecido. La información no llega en un contexto de protocolo de gestión de tipo acknowledge. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que no voy a recibir nunca el acknowledge de la estación porque la estación no me escuchó. Con lo cual la transmisión va a parar, el throughput neto vehiculado a través de la radio va a disminuir de manera significativa, voy a recargar inútilmente el funcionamiento de la banda pasante. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Hay que integrar dentro de la gestión de acceso múltiple, moraleja 2, hay que integrar dentro de la gestión del acceso múltiple, hay que integrar el conocimiento del desvanecimiento del canal. En la medida en que yo pueda remontar al gestionario de capa 2 cuál es el estado del canal, todo el mundo va a ganar. Y en particular el que va a ganar es el utilizador del canal de comunicación. Otra idea, ¿sí? No transmitir durante el deepfake es bárbaro, pero eso quiere decir que no transmito información. Otra idea es tratar de encontrar un mecanismo alternativo para transmitir en caso de encontrarme en situación de bloqueo del canal. Una idea intuitiva, que no tiene nada que ver con los sistemas de telecomunicación, es enviar la información sobre caminos múltiples en la medida en que esos caminos estén sometidos a fading más o menos independientes. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a poder garantizar de manera permanente, ¿sí?, transferencia de información por el camino que no está desvanecido. Esta idea idiota, porque digamos la verdad es una idea idiota, si el camino principal está bloqueado, ¿qué es lo que hago? Agarro por el atajo. Es lo que se conoce con el nombre de diversidad. Entonces vamos a ver cómo poder poner en práctica el uso de esa diversidad. Definición elemental de lo que es la diversidad: es una técnica muy simple que consiste en enviar la misma información sobre vías de comunicación diferentes. El esquema más simple para la puesta en práctica de este tipo de diversidad consiste en repetir la información sobre caminos distintos. Es todo. Formas de diversidad hay muchísimas. Temporal, frecuencia. A nivel celular se puede utilizar lo que se llama la macrodiversidad celular. Macrodiversidad celular consiste en utilizar diferentes puntos de acceso para el mismo lazo de comunicación. Un teléfono que está conectado a una estación de base, si esa estación de base tiene un deepfake, el teléfono comunica a través de otra que no lo está. Eso es lo que llaman la macrodiversidad celular. Las redes de tercera generación ponen en práctica ya este tipo de diversidad, con resultados bastante interesantes. Hay otra forma de diversidad que se llama la diversidad espacial. Yo no voy a hablar de todas estas formas de diversidad. Vamos a hablar en un primer tiempo de una forma de diversidad de tipo temporal para mostrarles cómo repitiendo la información en el tiempo. Repetir la información en el tiempo es algo que medianamente todos ustedes alguna vez en la vida han aprendido a hacer, el uso de un código corrector. Cómo con el uso de un código corrector yo repito la información en instantes diferentes del tiempo. Si la dinámica del canal es más rápida que el intervalo de repetición de la información,
voy a poder hacer pasar en tiempos diferentes la misma información a través del canal. Les voy a mostrar un ejemplo de performance, de cómo ganar performance en términos de diversidad, y después me voy a concentrar sobre todo en lo que llamo la diversidad espacial. La diversidad temporal es muy simple. La mejor manera de ganar diversidad temporal es promediando los efectos de desvanecimiento en el tiempo. La forma de llegar a este tipo de diversidad es mediante el uso de entrelazadores. Hoy todos los sistemas radiomóviles entrelazan la información antes de mandarla. ¿Esto es para qué? Esto es porque típicamente en los sistemas de transmisión de tipo celular o en redes radio locales, el tiempo de coherencia varía, depende de las características de propagación, pero típicamente varían entre 10 y 100 tiempos de símbolo. Lo que quiere decir que el canal típicamente puede estar en un desvanecimiento profundo durante un tiempo que dura en promedio, digamos, 50 tiempos de símbolo. Entonces, ¿cómo hacer para romper esa coherencia establecida por un deep fake del canal? Es mediante el uso de entrelazado. La señal transmitida, en vez de enviar directamente la secuencia de símbolos de fuente, que es lo que voy a mandar una secuencia mezclada en el tiempo, es lo que llamo la señal X entrelazada de este modelo que les presento aquí. Es exactamente el mismo modelo que vimos en el transparente anterior, solamente que en este caso, ¿qué es lo que sucede? Reemplazo la señal XDL transmitida por un mensaje entrelazado en el tiempo. Símbolos consecutivos, si hice bien el cálculo de mi entrelazado, símbolos consecutivos están sometidos a desvanecimientos estadísticamente independientes. Esto, por supuesto, tiene un precio. El precio es la latencia del entrelazador. O sea, cuanto más grande es el entrelazador, más chances tengo de mezclar en el tiempo para generar desvanecimientos estadísticamente independientes. El problema es que existen cierto tipo de aplicaciones, sobre todo las aplicaciones que exigen una condición fuerte en tiempo real, en los cuales no puedo utilizar entrelazados extremadamente largos, porque eso implicaría un retardo neto de la transmisión de información que sería incompatible con las condiciones de transmisión en tiempo real. Con lo cual, el uso de la diversidad temporal tiene sus propios límites. Lo que es interesante es que podemos obtener ganancia en términos de entrelazado gracias a esta técnica, y que sobre todo la podemos combinar con el uso de un código corrector. Si miramos lo que hace hoy, por ejemplo, la interfaz de la 2.5G, lo que se llama el GSM evolucionado, el GSM evolucionado agrega por encima del entrelazado un código corrector. O sea que primero codifico y después entrelazo. El entrelazador me va a dar ganancia de diversidad temporal, o sea, va a utilizar canales estadísticamente independientes, esperando bien que la gran mayoría de los bits transmitidos en distintos instantes van a llegar correctamente al receptor, y los bits que perdí debido a desvanecimientos selectivos en ciertos instantes de tiempo los voy a poder recuperar gracias al código. Esto, combinar un entrelazador con un código corrector, es lo que me va a aportar diversidad temporal más ganancia de código. Después vamos a ver exactamente cómo se combinan estos dos tipos de ganancia y cómo, gracias al uso inteligente de estas dos ganancias, voy a poderme acercar a la performance de un canal de tipo ruido aditivo y gaussiano. Vamos a elegir un ejemplo simple, un ejemplo que va a volver de manera más o menos sistemática durante toda la presentación, un código de repetición. Un código de repetición más simple consiste en repetir L veces exactamente el mismo símbolo. La señal transmitida escrita en vectorial tiempo se escribe de esta manera. Vamos a suponer que los coeficientes H del canal son más o menos constantes durante toda la transmisión de la información. Tenemos un vector constituido por L réplicas de la información, los L coeficientes del canal y las L realizaciones de ruido aditivo. En detección coherente para una BPSK más o menos 1 podemos poner en práctica la técnica de proyección en el espacio de señal. La técnica de proyección en el espacio de señal tiene la particularidad de que yo sé hacerla de manera muy simple, es el filtro adaptado. Este estadístico constituye un estadístico suficiente para la determinación de X1. Es fácil de demostrar que gracias a esta expresión podemos llegar muy rápidamente al establecimiento de cuál es el mensaje X1 transmitido.
Hice un pequeño cálculo muy rápido de la probabilidad de error condicionada al conocimiento del vector del estado del canal. ¿Sí? Exactamente la misma fórmula que habíamos visto antes, solo que interviene el módulo al cuadrado del vector de coeficientes de canal. Si promediamos las normas de H, obtenemos la probabilidad de error total. H cuadrado no es otra cosa que la suma de los cuadrados de los coeficientes de canal. El canal es un canal flat, ¿sí? Eso quiere decir que los módulos, si los coeficientes H son normales, 0, 1, el módulo de ese vector tiene una distribución de tipo Rayleigh, que es la suma de 12 variables aleatorias gaussianas, es la norma. Si cada uno de los módulos es Rayleigh, se puede demostrar que la norma al cuadrado es la suma de 2 variables gaussianas. La distribución es un H cuadrado con 12 grados de libertad, expresión que es clásica, esta se conoce desde hace mucho tiempo. Y lo que es interesante es que podemos acotar la probabilidad de error bit, gracias a un poco de álgebra, a una expresión que se parece a esta, en la cual alfa hace intervenir la relación señal-ruido. Hice el cálculo, que por supuesto no voy a repetir por falta de tiempo, cuál es la probabilidad de que el canal se encuentre en un fade profundo. La probabilidad de que H cuadrado por la relación señal-ruido sea inferior a 1, fade profundo, es algo que es proporcional a una potencia de la inversa de la relación señal-ruido. L es lo que se llama la ganancia de diversidad, ganancia introducida por el uso del código de repetición. Entonces, en el transparente siguiente representé para diferentes órdenes de diversidad creadas por la repetición consecutiva del mismo símbolo, cuál es la performance en términos de probabilidad de error del sistema. Y aquí, oh sorpresa, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que la curva de performance para BPSK síncrona con perfecto conocimiento del canal, a medida que repito la información en el tiempo, correctamente entrelazada por supuesto, me doy cuenta que cuanto más veces repito la información en el tiempo, mayor es la ganancia en términos de probabilidad de error bit. El desplazamiento de arriba hacia abajo de las curvas de performance es debida a la aparición de lo que llamamos la ganancia de diversidad. La probabilidad de que el canal se encuentre en un fade profundo es proporcional a una potencia del orden de la diversidad, con lo cual disminuyo de manera muy significativa la probabilidad de que en L tiempos consecutivos el canal esté sistemáticamente en un deep fade. Y eso se traduce inmediatamente, lo cobro inmediatamente en términos de performance. Esta L es lo que se llama las L ramas de diversidad. Nosotros, los que hacemos radio, tenemos la costumbre de decir que L es la pendiente de la curva de probabilidad de error bit en función de relación señal-ruido. Y cuanto mayor es L, mayor es la pendiente de esta curva. Eso es lo que vamos a llamar en lo sucesivo la ganancia aportada por la diversidad. Por supuesto que a este tipo de ganancia se le puede agregar la ganancia de código. Primero le vamos a quebrar la nariz a la performance azul bajando las curvas hacia la izquierda, y luego, gracias a la inserción de un código corrector, vamos a poder desplazar estas curvas hacia relaciones señales a ruido más bajas. Eso es la combinación de la ganancia de diversidad con la ganancia del código. Si con diversidad no alcanzo la performance gaussiana, agregando un código corrector voy a poder desplazar la curva hacia la izquierda. Lamentablemente, el código a repetición, dentro de la familia de todos los códigos correctores de errores que puedo imaginar, es uno de los más pobres. ¿Sí? Repetir estúpidamente la información en el tiempo no es la mejor manera de proteger la información. Existen códigos correctores que utilizan mucho menos redundancia y que son mucho más eficaces en su capacidad de corregir y detectar errores. Vamos a ver un poco más tarde que ese tipo de código va a ser utilizado para explotar una nueva forma de diversidad. Pregunta. En la celda de repeticiones, o sea, mandate un bit cada N símbolos en vez de... Está normalizado con respecto a la tasa de repetición. Esas curvas están todas normalizadas. Lo que tenés en eje de abscisas es la tasa R multiplicada por la relación señal-ruido. La tasa de R de información. Sí. O sea, el hecho de que vos repitas L veces está contemplado, está absorbido dentro de la energía utilizada por bit. En otras palabras, si me das un joule para transmitir un bit de información, voy a usar 1 sobre L joule por bit transmitido. De
de manera que todo sea honesto. Fernando, no te preocupes, No. las comparaciones van a ser... Ya sé, yo para entender no solamente el Joules me importa, sino también claro, el tiempo. Todo está absorbido en la relación EB sobre LC, energía por bit transmitido dividido en la densidad espectral de potencia. ¿Eh? La diversidad temporal requiere codificación y entrelazado. Como lo dije hace un rato, hay aplicaciones en las cuales, que sea por tiempo real, o eventualmente en canales en los cuales la dinámica del canal evoluciona muy lentamente, el uso del tipo de diversidad por repetición no puede utilizarse, mismo con un código corrector. Hay que aprovechar otras formas de diversidad, las listé hace un rato, ¿sí? Puede ser diversidad en frecuencia, no es el objeto de esta charla, puede ser diversidad macrocelular, tampoco es el objeto de esta charla. Lo que sí nos interesa es utilizar formas de diversidad que se llaman diversidades de tipo espacial. ¿En qué consiste la diversidad espacial? Usar varias antenas en emisión o varias antenas en recepción. El uso de varias antenas en emisión o recepción puede aportar una forma de diversidad. El canal recibe simultáneamente múltiples entradas. Cada antena que emite es una nueva entrada al canal. Y en recepción, cada salida de cada antena va a ser considerada como una salida múltiple. Esto es lo que está al origen del título de esta presentación, es lo que se llaman los sistemas mínimos. Les voy a presentar rápidamente cómo se pone en práctica este tipo de tecnología. Aquí hay 4 ejemplos gráficos que nos permiten entender en qué consiste el uso de la diversidad espacial. Lo que se llaman los sistemas 1x1, single input, single output. Estos son los esquemas clásicos de segunda generación y principios de tercera. Podemos emitir sobre una antena y recibir sobre varias. Sistema single input, multiple output. En este ejemplo tenemos un sistema 1x2. Podemos emitir sobre varias antenas y recibir sobre una sola. Sistemas multiple input, single output, 2x1. Y podemos también poner en práctica una forma un poco más complicada de diversidad espacial, los sistemas multiple input, multiple output. En este ejemplo, un sistema 2x2, 2 antenas que emiten, 2 antenas que escuchan. Vamos a hacer un análisis muy rápido de qué es lo que nos puede aportar la diversidad espacial a nivel del receptor. Una antena emite, L antenas reciben. El modelo de transmisión es muy simple. Tenemos un vector de gran L componentes. Las gran L componentes, observen la diferencia en términos de la expresión de la señal transmitida. ¿Sí? En el mismo instante de tiempo tenemos L componentes que son transmitidas. Esas L componentes salen en paralelo de las gran L antenas que emiten. Todas esas señales van a pasar a través del canal y van a ser recibidas por esas L antenas. La probabilidad de error condicionada al conocimiento del canal es exactamente la misma. La potencia total recibida va a estar determinada por el módulo al cuadrado del vector de coeficientes de canal estimado a nivel del receptor. Esta potencia total recibida se puede componer en 2 términos. Un término que está relacionado al número de antenas receptoras y un segundo término que está relacionado a el número de coeficientes que voy a utilizar para modelizar el canal single input, multiple output. El primer término de esta potencia total es lo que se llama el array gain. En realidad estoy recibiendo la relación señal de ruido sobre L antenas. El segundo término, ¿sí?, es el que divide la atenuación introducida por los coeficientes del canal. En este caso, el balance neto es honesto porque lo único que hice es desequilibrar de L la parte que corresponde a la ganancia del arreglo de recepción con respecto a la ganancia de diversidad por conocimiento de los coeficientes del canal. Otro esquema posible es invertir la situación. Utilizar L antenas en transmisión y una en recepción. Es simple obtener una diversidad de orden L. Basta repetir L veces el mismo símbolo sobre cada una de las antenas y vamos a activar de las L antenas que emiten, vamos a activar una sola antena a la vez. En L intervalos de tiempo distintos vamos a activar una sola antena por vez. Esperemos bien que
podamos cortocircuitar los desvanecimientos del canal gracias al uso de esta nueva tecnología. En realidad se trata de un código de repetición, solo que en vez de hacer repeticiones en el tiempo, estoy haciendo repeticiones en el espacio. El código a repetición, al mismo título que el código en el tiempo, utiliza mal los grados de libertad de canal. Los grados de libertad de canal se definen de una manera muy simple, son en la dimensión del espacio de señal a nivel del receptor. ¿Sí? Un código de repetición no sabe utilizar todos los grados de libertad porque un código de repetición trabaja sobre una única dirección del espacio de señal. ¿Sí? Un código de repetición aporta muy poca, pero muy poca ganancia de código. Cualquier código que tenga un poquito más de inteligencia, más estructurado, es capaz de aportar, además de la ganancia de diversidad, es capaz de aportar ganancia de código. Vamos a hablar ahora un poquito de un esquema que es muy simpático porque va a permitir utilizar algo que se parece mucho al código de repetición, pero que va a proporcionar la posibilidad de activar varias antenas, en particular 2 antenas al mismo tiempo, no para transmitir un único símbolo en 2 antenas activadas, sino para transmitir 2 símbolos en 2 antenas activadas. En el 98, Alamuti propone un esquema muy simple, capaz de proporcionar diversidad espacial y además proporcionar ganancia de código. Es un sistema, 2 antenas transmisoras, una receptora, es un sistema MISO, donde hay 2 secuencias que van a ser transmitidas a partir de 2 antenas, la antena que se llama A y la antena que se llama B. La expresión analítica de la señal recibida a la salida de la única antena es una simple combinación, una simple superposición de la información que viaja a través de la antena A con respecto a la información que viaja a la antena B. Por supuesto está siempre el ruido en que se superpone. Alamuti propone el esquema siguiente, es extremadamente astuto lo que hizo Alamuti. Alamuti propone el esquema siguiente. Va a transmitir 2 símbolos complejos en 2 tiempos consecutivos. Esos símbolos que llama símbolo de información U1 y símbolo de información U2 van a ser emitidos en 2 instantes consecutivos, como si fuese una especie de repetición temporal. En el instante T1 va a enviar el primer símbolo por la antena 1 y el segundo símbolo por la antena 2. Va a haber una superposición de los efectos de los 2 símbolos a nivel de la única antena receptora. O sea que esos 2 símbolos se van a mezclar. ¿Sí? Esta suma me indica que esos 2 símbolos se van a superponer, se van a mezclar a la salida de la única antena receptora. Tengo que encontrar una astucia para separarlos a nivel del detector. ¿Cómo los va a separar Alamuti? Muy fácil. En el tiempo de símbolo siguiente, en T1 más T, Alamuti va a repetir la información de los 2 símbolos, pero la va a repetir de una manera muy especial. Va a introducir una condición de ortogonalidad en el tiempo. O sea que por la antena 1 va a mandar el complejo conjugado con signo cambiado del segundo símbolo y por la antena 2 va a mandar el complejo conjugado del primero. O sea que va a invertir los 2 símbolos complejos que salen por las 2 antenas y los va a conjugar complejos. Ahora vamos a ver por qué, utilizando este esquema que es un esquema ortogonal, vamos a ver que es muy simple, es muy fácil de entender. Vamos a ver cómo, utilizando estos 2 esquemas, Alamuti consigue lo que el código de repetición no consigue. El código de repetición de orden 2 envía el mismo símbolo en 2 tiempos de símbolo. Este esquema va a enviar en 2 tiempos de símbolo 2 símbolos, U1 y U2. Vamos a suponer, como siempre, que los coeficientes de canal son constantes durante la duración de los tiempos de símbolo. Flat fading con una dinámica suficientemente lenta como para no tener en cuenta los efectos del tiempo sobre HA y HB. El vector recibido en 2 tiempos de símbolos consecutivos, I de T1 e I de T1 más T, se puede escribir de esta manera. Es una expresión muy simple en la cual intervienen los 2 coeficientes de canal durante los 2 tiempos de símbolo y una matricita muy simpática en la cual aparecen 2 columnas que tienen la propiedad de ser ortogonales en el espacio de señal. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Este asunto funciona de la manera siguiente. Puedo reescribir esta expresión bajo esta forma. Es muy fácil demostrar cómo pasar de la constitución
de este código espacio-temporal, la componente espacial aparece en columnas, la componente temporal aparece en líneas, puedo reemplazar este código espacio-temporal y traducirlo en términos de enlace espacio-temporal de los coeficientes de canal. Este canal es equivalente a esta expresión vectorial, donde las columnas de H, debido a la estructura de la matriz del código espacio-temporal, las columnas de H son ortogonales. ¿Esto es importante? Esto es la panacea del ingeniero que consiga el receptor. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que proyectando sobre cada una de esas columnas puedo crear dos estadísticos independientes suficientes para la estimación de los dos símbolos que transmití. ¡Bingo! Gané. Excelente. Dado que las columnas de H son ortogonales, proyectando el vector recibido sobre cada una de ellas, obtengo un estadístico suficiente para la estimación de cada uno de los símbolos transmitidos. R es el producto de los coeficientes de canal por el vector de información transmitida. Acá está lo que da la performance de la Alamuti 2×2, con la ventaja que transmite en dos tiempos de símbolo, no un bit como lo hace el código de repetición de largo 2. En un tiempo de símbolo transmite dos símbolos. Acá tenemos la performance de un sistema single input, single output, con diversidad por código de repetición de orden 2. Esto es lo que da Alamuti en un esquema 2×1, utilizando exactamente la misma relación señal-ruido que la de un sistema de tipo SIS. Vemos que tenemos, por ejemplo, para probabilidad de error del orden de 10 a la menos 3, una ganancia del orden de 10 decibeles. Un factor 10 en energía, gracias al uso de esa idea idiota que consiste a introducir, a forzar la ortogonalidad en la repetición de la información. Este esquema, que parece extremadamente simple, este esquema fue retenido dentro de la norma tercera generación evolucionada y hoy se está utilizando en el enlace descendiente de las estaciones de base hacia los teléfonos de tercera generación. Hoy se utiliza el esquema de Alamuti para transmitir información desde la estación de base usando dos antenas y una sola recepción a nivel del teléfono. ¿Sí? Usando ese esquema ortogonal se consigue una ganancia del orden de 10 decibeles. Un poquito más tarde les voy a mostrar que la evolución N de la 802.11 preconiza el uso de un esquema de Alamuti 2×1 para aumentar la ganancia de diversidad. Podemos imaginar el uso de esquemas de repetición espacio-temporal como el sugerido por Alamuti de una manera mucho más genérica. Un código espacio-tiempo es un conjunto de matrices, es un conjunto de palabras en los cuales está la dimensión temporal, pero también aparece de manera explícita la dimensión espacial. En el ejemplo del Alamuti, la cosa inteligente que hizo es construir una matriz ortogonal para codificar el tiempo y el espacio. El código de repetición, el pobre lo único que hace es repetir la información en el tiempo, no utiliza la componente espacial. Es por eso que el código de repetición envía un solo símbolo en dos emisiones consecutivas en el tiempo, mientras que el Alamuti consigue exactamente lo mismo con dos tiempos de símbolo. El tema de construcción de códigos espacio-temporales es un tema que es extremadamente activo. Hoy podemos construir matrices mucho más importantes que esta, con un mayor número de antenas en emisión, para tratar de obtener ganancias asociadas no a la diversidad solamente, sino que además al código. El código espacio-temporal va a dar ganancia de diversidad y además va a desplazar hacia la izquierda la performance en términos de probabilidad de error gracias a la ganancia aportada por el código. Hay criterios para el establecimiento de códigos espacio-tiempo. No me voy a tardar mucho sobre esto. Se puede probar que analíticamente la probabilidad de error por pares, que es la que limita la probabilidad de error bit, es una función de la estructura del código. La estructura del código aparece explícitamente por intermedio de la matriz de covarianza del código, aparece aquí explícitamente analizada. ¿Sí? Se puede mostrar que la matriz del código es una matriz de tipo hermítica, definida semipositiva, con lo cual acepta una descomposición en términos de valores propios que es relativamente simple de analizar. Podemos
podemos expresar la probabilidad de errores por pares en función de los valores propios de la matriz del código. Esta probabilidad puede ser calculada de manera explícita. Es directamente proporcional al cuadrado de los valores propios del código. Si todos los valores propios de la matriz del código son positivos, obtenemos diversidad máxima. Esta es una condición importante. Lo que hay que hacer es tratar de construir matrices de codificación en las cuales la ganancia de diversidad sea lo mayor posible. Esa ganancia está determinada por el mínimo del producto de los cuadrados de los valores propios de la matriz del código. Vamos a ver que un poquito más tarde vamos a usar exactamente el mismo principio para descomponer la matriz del canal, ¿sí?, en el subespacio de los vectores propios, y eso nos va a facilitar muchísimo la arquitectura del receptor. No me voy a tardar mucho más sobre esto, es un tema extremadamente activo en materia de investigación. Hay mucha gente que está gastando mucha materia gris para obtener técnicas constructivas susceptibles de verificar la condición de diversidad máxima. Sepan simplemente que existe. Las personas que estén interesadas en ir un poquito más lejos en este tema me vienen a ver después. Les puedo dar varias referencias a este tema. Vamos a hablar ahora un poquito de grados de libertad. En particular vamos a hablar de sistemas de tipo MIMO 2×2. ¿Qué son estos maléficos grados de libertad? Vimos que si había dos componentes de repetición temporal, podíamos llegar a una ganancia de diversidad de orden 2. Si existen dos componentes espaciales en emisión, existen dos caminos, podemos llegar a una ganancia de orden 2 en un sistema 2×1. En un sistema como este, dos antenas que emiten, dos antenas que reciben, tenemos 4 caminos. Esto quiere decir que a priori podríamos llegar a conseguir un orden de diversidad 4. ¿Haciendo qué? Agregando una antena de recepción. Podríamos imaginar poner en funcionamiento 2 alamutis en paralelo. ¿Cómo lo haces en el celular? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces en el celular? ¿Es el mismo celular de las antenas? Vas a poner una antena patch en la parte de atrás de tu teléfono y la vas a separar de un cuarto de longitud de onda, un medio de longitud de onda. Hoy hay una discusión bastante sostenida con respecto al uso de las frecuencias portadoras para la cuarta generación. Los ingenieros de los grupos de trabajo están pidiendo a gritos que las frecuencias portadoras puedan ir cada vez más arriba, porque cuanto más elevada la frecuencia portadora, más corta es la distancia de separación espacial entre las antenas. Con lo cual, no voy a tener necesidad de construir un teléfono del tamaño de una tableta iPad. ¿Sí? Hoy Apple, para la red Wi-Fi 811N, la red Wi-Fi 811N prevé hasta orden 4 de uso de diversidad espacial. Hoy por hoy los equipos que existen a nivel comercial utilizan solamente 2×2, pero la norma prevé 4. Apple ya previó en su iPad, no sé si te diste cuenta del tamaño que tiene un iPad, es una tableta gigantesca, el uso de 4 antenas en recepción y en emisión para la creación de diversidad. No existe por el momento ningún módem en este planeta capaz de emitir sobre 4 antenas para comunicar con el iPad. Sin embargo, Steve Jobs ya previó a nivel del receptor el uso de 4 antenas. Y como lo que no falta en un iPad es espacio, te pegó en la parte de atrás del iPad 4 antenas patch. Si la portadora mañana pasa de 2.1 GB a lo que esperan los ingenieros 6 GHz, en tu miserable pequeño teléfono de bolsillo vas a poder tener 2, 3, 4 antenas de recepción. Esto es una realidad, esto ya existe. Más tarde les voy a mostrar un sistema que funciona según este principio. 4 caminos quiere decir diversidad 4. El alamuti en 2×2 es posible, sí, dos alamutis en paralelo. Ambos símbolos verán diversidad de orden 4, porque ambos símbolos pasarán a través de 4 caminos diferentes. O sea que podría imaginarme el uso de un esquema como este con 2 alamutis concatenados atrás. Cada recepción funciona como un alamuti con 2 antenas transmisoras y una antena receptora. Habrá que poner aquí detrás una máquina susceptible de recombinar de cierta manera la salida de los 2 alamutis. Existe un análisis un poquito más interesante
que va a hacer aparecer ese concepto de grado de libertad aportado por esa nueva dimensión espacial de poner una segunda antena en recepción. En realidad en Alamuti proyectamos sobre el espacio de H. Normalmente se dice que el sistema proyecta sobre un solo coeficiente de canal porque hay una sola antena en recepción. El coeficiente de canal es vectorial, pero hay una sola antena en recepción, hay superposición de las dos señales a la salida de la antena. Esto es lo que se dice que el sistema tiene un solo grado de libertad. Ese grado de libertad, Alamuti tiene la particularidad de llenarlo completamente. Manda 2 símbolos por grado de libertad del sistema. El código de repetición es un pobre diablo, ¿sí?, que completa la mitad del grado de libertad repitiendo inútilmente 2 veces el símbolo en 2 instantes diferentes. Alamuti tiene esa ventaja con respecto al esquema de repetición. Alamuti llena bien llenito ese grado de libertad. En un sistema 2x2 existen potencialmente 2 grados de libertad. El primer grado de libertad es el canal vectorial que veo a la salida de la primera antena. El segundo grado de libertad es el que veo a través de la segunda antena. Alamuti proyecta sobre una sola dirección del espacio, la dirección del canal. Si utilizo 2 antenas en recepción, la primera idea que me viene a la cabeza es por qué no proyectar sobre las 2 direcciones producidas por los 2 sistemas de recepción, H1 y H2. Si proyectamos la señal recibida sobre cada una de esas direcciones privilegiadas del espacio, vamos a utilizar todos los grados de libertad del canal. Esto es lo que nos conduce a lo que se llama el multiplexado espacial. El grado de libertad extra proviene de qué? No lo inventamos de nada. El grado extra proviene simplemente de la componente espacial en recepción. Es como si estuviese escuchando las 2 antenas con 2 orejas. Y cada una de las orejas va a proyectar sobre uno de los grados de libertad del canal la señal recibida. ¿Sí? La oreja derecha va a proyectar sobre H1, la oreja izquierda va a proyectar sobre H2. H2 son los canales vectoriales que salen de cada par de antenas. Esto quiere decir que hay una nueva componente que se puede utilizar a nivel del receptor. Esta componente no es utilizada ni por la repetición ni por Alamuti. La repetición utiliza la mitad del único grado de libertad que existe en el coeficiente de canal. Alamuti utiliza completamente, gracias a la transmisión de 2 símbolos, este grado de libertad. ¿Cómo hacemos entonces para extender el uso de este segundo grado de libertad que aparece? El esquema simple es muy fácil. Vamos a transmitir símbolos independientes sobre antenas independientes. Es como si hubiese puesto un segundo canal en paralelo. Ese canal en paralelo no aparece manifestado ni en el tiempo ni en la proyección de canal. Ese segundo espacio, ese segundo canal en paralelo aparece porque hay una segunda antena que está escuchando. Es como si, y es lo que justifica el título de transparente, es como si hubiese puesto 2 tubos en paralelo a comunicar entre ellos. Símbolos independientes van a ser transmitidos sobre antenas independientes. Esto es lo que se llama la técnica de multiplexado espacial. Y el esquema 2x2 que les voy a presentar fue patentado por los Bell Labs. Se conoce como Vertical Blast. Blast para Bell Labs Space-Time Architecture. Es una arquitectura que va a utilizar 2 proyecciones sobre 2 estimaciones diferentes de canal. Se puede demostrar que si utilizamos NR antenas a recepción en vez de una, la probabilidad de error está acotada por una expresión como esta. Sin codificación, el esquema 2x2 es solo un esquema de tipo espacial. No hay código temporal, no hay repetición, no hay Alamuti. Sin embargo, hay ganancia de diversidad. Eso es fantástico. La expresión analítica de la probabilidad de error por pares hace aparecer claramente la diversidad de orden 4 aportada por esa nueva componente espacial. Conseguí exactamente la misma performance que tenía en Alamuti sin utilizar 2 tiempos de símbolo, enviando sobre canales multiplexados en el espacio 2 flujos de información independientes.
a la MUTI me permitía enviar 2 símbolos en 2 intervalos de tiempo consecutivos, este sistema me va a dar la misma performance que la MUTI, pero va a llenar completamente los 2 grados de libertad de canal. En el mismo intervalo de tiempo voy a poder enviar 2 símbolos independientes sobre 2 canales separados. Siempre estamos, las 2 antenas emiten exactamente la misma configuración espectral. Sí. Vas a tener, y ahora lo vamos a ver dentro de un ratito, un problema que resolver que va a ser importante. Cada una de las antenas va a recibir los 2 símbolos transmitidos. Vamos a ver aparecer algo que es equivalente a la interferencia entre símbolos, pero no va a ser interferencia intersímbolo, va a ser interferencia interespacio, porque cada una de las antenas va a recibir una superposición de los 2 símbolos emitidos por 2 antenas independientes. Entonces, te voy a mostrar una arquitectura que es extremadamente simple, que está basada en idea geométrica. Vamos a separar la superposición de los 2 símbolos, ¿sí?, con una técnica de decorrelación. Vamos a sustraer los efectos de un símbolo sobre el otro a la salida de una primera antena y los efectos del primer símbolo en la segunda antena para poder separar los 2 canales de comunicación. En definitiva, lo que te voy a mostrar es que voy a diagonalizar la matriz del canal y voy a montar la información en los valores propios del canal. Pregunta. ¿Estás suponiendo que los H1 y H2 son ortogonales esto? No, ninguna hipótesis sobre los H. Ahora te voy a mostrar que la matriz de los H, voy a hacer una descomposición SVD de la matriz del canal y voy a hacer aparecer los valores propios. Y una idea para... Pero sí que los valores singulares, si querés, son respetables en los 2 canales. Vas a ver que al final de la presentación mi sistema funciona si ciertas hipótesis, la lista de las hipótesis se alarga, si ciertas hipótesis se verifican, entre las cuales le voy a pedir una condición de rango a la estimación de canal. Eso, sé gentil, aceptar, hace así con la cabeza y decir, sí, el canal no pierde rango. Si el canal pierde rango, hay 25.000 técnicas que nos van a ayudar, de cierta manera, a paliar la pérdida de dimensión introducida por ciertos coeficientes de canal. Los valores propios de la matriz del canal vas a ver que están muy dependientes de cómo está estructurada esa matriz. Si la matriz está mal condicionada, todo lo que te estoy contando va a haber una pérdida significativa en términos de diversidad. Todo esto que te estoy mostrando es teoría pura, Fernando. No, pero digo, suponete que tenés línea directa. Sí. No hay espacio libre, no hay ninguna reflexión, no hay nada. No hay fading. No hay fading, pero por otro lado los 2 canales se transforman en iguales. Sí. O sea que perdiste la diversidad. Sí. Apenas lo necesitas, pero... Sí. Esa iba a ser mi conclusión. Esa iba a ser mi conclusión, que ganó de mano. El fading, que es algo negativo en un sistema CISO, se va a transformar en una ganancia en un sistema mínimo. No voy a hablar más del maldito canal que se desvanece, voy a hablar del magnífico canal que aporta diversidad espacial, enviando de manera totalmente natural la misma información por canales separados. Los flacos hablan de Rich Scattered Channel. Cuando en una época era el miserable fading, hoy es el Rich Scattered. Y cuanto más dispersión hay en el canal, más ganancia de diversidad vas a tener. Claro, la complejidad de la estructura, de la arquitectura va a crecer de manera exponencial. Vas a ver que la arquitectura puesta en práctica no es simple. Las lecciones. El rol de las 2 antenas de recepción, además de proveer diversidad, generan grados de libertad. Los esquemas presentados, repetición en la multiblast, tratan de crear máxima ganancia de diversidad, si por tener en cuenta por el instante ganancia de código. Esto es según la manera en que se utilicen los grados de libertad de canal. Lo ideal, seguro, todos vivimos en el paraíso, es obtener diversidad máxima y además pleno uso de todos los grados de libertad. Esto es lo que va a conducir a toda un área extremadamente activa de concepción de sistemas espacio-activos. Es por eso que el mismo hoy está en plena ebullición. La arquitectura BLAST, muy rápidamente les voy a contar
que es lo que da. La arquitectura BLAST modeliza el canal como una matriz H de transferencia de canal. Tenemos un vector de emisión que constituye todas las antenas que emiten. Existe una alocación óptima de potencia en cada una de las vías de comunicación que se emiten. El sistema BLAST, que es lo que hace, la mejor estrategia en BLAST es transmitir información sobre las direcciones propias de la matriz H conjugada H. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que dado que los valores propios del canal van a ser los que van a determinar la redistribución de la energía en cada uno de ellos en función de los parámetros H de fading, ¿sí? Se puede demostrar que cuando estimamos H a nivel del receptor podemos aplicar una descomposición de tipo SMD en la cual la matriz H del canal es una matriz diagonal que contiene todos los valores propios, ¿sí? Y dos matrices unitarias, una delante y una detrás, que nos van a permitir de poner en práctica lo que se conoce con el nombre de precodificación, precode. Si H no es conocida, podemos generalizar esta descomposición de H utilizando una matriz de transformación K que no sea dependiente del canal. En la práctica, este tipo de esquemas necesita una vía de retorno de información de H del receptor hacia el transmisor. O sea que tiene que haber una vía de comunicación en la cual la channel side information pasa del receptor hasta el transmisor para poder realizar esta descomposición entre la unitaria emisión y la unitaria recepción. En general, la arquitectura BLAST propuesta por los Bell Labs utiliza una matriz Q unitaria que no necesariamente está relacionada directamente con los coeficientes del canal. Y llegamos a una arquitectura como esta en la cual va a haber que resolver un problema de alocación potencia-tasa, va a haber NT, número de antenas de transmisión, potencias que calcular, que va a haber que optimizar y adaptarlas a los valores propios del canal. Cada uno de estos transmisores va a tener una tasa diferente. El problema de optimización de la repartición de potencia y de tasa es un problema que ya es viejo, es conocido. Este problema ya fue resuelto en el contexto OFDM, cómo redistribuir la energía entre diferentes portadoras. Este problema es exactamente idéntico. Se atribuye PK watts a cada flujo de información. Ese flujo de información, cada uno de ellos va a ser codificado según una tasa RK. Existe una condición de borde en términos de potencia. Si utilizo P watts en el CISO, en el mismo voy a usar también P watts. No hay absolutamente ninguna razón que aumente innecesariamente la potencia transmitida. La tasa total vehiculada por el sistema vectorial es la suma de las tasas de cada uno de ellos. En el caso en que la matriz de transformación de BLAST coincide con la matriz de vectores propios del canal, o sea, si conozco el canal, puedo realizar una redistribución de las potencias que es óptima. Un water filling me permite llenar correctamente todas las potencias atribuidas a cada una de las antenas. Si no conozco el estado de canal, puedo imaginar que utilizo una matriz Q de alocación que es de tipo identidad. En realidad lo que estoy diciendo cuando pongo la identidad es que hay NT flujos independientes de información sobre las NT antenas que emiten. Esos flujos son totalmente independientes. En la primera antena voy a mandar el primer flujo, en la segunda antena voy a mandar el segundo flujo, en la tercera antena voy a mandar el tercer flujo y así sucesivamente. Se puede probar con argumentos de tipo street packing, y es todo lo que voy a decir en lo relacionado a la teoría de información asociada a MIMO, porque es un área en la cual podríamos hablar de un seminario quizás más largo que este. Usando argumentos de tipo street packing es posible probar que la tasa de transmisión es proporcional al logaritmo del determinante de esta matriz, donde Kx es la matriz que define el código espacio vectorial, H es la matriz de canal. Esta cantidad está determinada en términos de eficacia espectral, bits por segundo por hertz. El número de bits por segundo por hertz que puedo enviar a través del canal MIMO está acotado por esta expresión. Lo que tiene de maravilloso el esquema BLAST, eso lo demostraron los ingenieros de los Bell Labs allá por fines del 99, es que la arquitectura BLAST, con perfecto conocimiento del estado de canal, me permite llegar a esta cota. Y esta cota lo que tiene de interesante
se puede imaginar como una especie de capacidad de canal gaussiana, logaritmo de 1 más la relación señal a ruido, es matricial. Lo que tiene de mágico esta fórmula es que me determina exactamente la eficacia espectral de un canal gaussiano. Y además, lo que es extremadamente interesante es que esta capacidad depende del número de antenas que transmiten y del número de antenas que reciben. ¿Sí? Se va a demostrar, Telatar demuestra en el 2001, que la capacidad del canal bajo la hipótesis de ergodicidad, o sea, el caso en el cual el tiempo de coherencia de canal es mucho más corto que el tiempo de símbolo, Telatar demuestra que la capacidad del canal mismo es proporcional al mínimo entre el número de antenas que emiten y el número de antenas que reciben. Con lo cual, aumentando el número de antenas que emiten y reciben, puedo aumentar de manera muy significativa la capacidad del canal radio, sin tener necesidad de tocar ni a la potencia ni al ancho de banda. Aquí les muestro... ¿Caso X qué era ahí? ¿Perdón? ¿Qué era caso X ahí? Caso X es la matriz del código. Es cómo construís el enlazado espacio-temporal a nivel del código. Es una propiedad del codificador. Acá les muestro la evolución de la capacidad en un sistema 4x4. En ordenadas tenemos la eficacia espectral. Dice capacidad, pero en realidad no es capacidad, es eficacia espectral, bits por segundo por hertz. En rojo tienen un sistema SISO. En azul tienen un sistema, una antena que emite, 4 que reciben. Hay una ganancia con respecto al sistema SISO. Y en puntos tienen la eficacia espectral obtenida por 4 antenas en emisión y 4 antenas en recepción. Para la misma relación señal a ruido, tienen un aumento extremadamente significativo de la eficacia espectral. Vamos a pasar a 20 decibeles de unos 5 miserables bits por segundo por hertz de banda pasante a algo que es superior a 20 bits por segundo por hertz de banda pasante. O sea que vamos a multiplicar casi por 4 la capacidad total de mi sistema. En el transparente siguiente les muestro el equivalente para un sistema 8x8. Fíjense que a 20 decibeles ya empezamos a hablar de cosas serias, ¿sí? Acá ya somos grandes, nos portamos bien, sabemos de lo que hablamos. Vamos a pasar de eficacidades espectrales del orden de 5 bits por segundo por hertz a eficacidades espectrales que van más allá de 40 bits por segundo por hertz. Una pregunta. 40 bits por segundo por hertz para vincular 8 veces más información sobre un canal. Pregunta. Suponete que vos tenés que poner 8 antenas en un celular, eso significa una frecuencia altísima. ¿Qué pasa con la direccionalidad a esas frecuencias tan altas? Esto es un estudio puramente teórico. A mi conocimiento, no conozco todo, conozco bastante el tema. A mi conocimiento no hay ningún sistema que funcione en 8x8. Esto es simplemente para mostrarte que podés ir muy muy lejos en términos de eficacidad espectral. Esto se podría utilizar, por ejemplo, de una manera extremadamente simple en un lazo hertziano a muy alta tasa. Hoy está el debate, es que hay que unir nodos de red con fibra óptica o es que hay que construir lazos de transmisión de tipo radio. Hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Por qué no hacíamos lazos radio a muy alta tasa? Porque la eficacia espectral era relativamente pobre. Pones una antena en emisión, una antena en recepción, no podés hacer pasar más que 5 bits por segundo por hertz de banda pasante. Querés aumentar el volumen neto, lo tienes que pagar o en potencia o en banda. Estos sistemas te dicen que ahora hay que empezar a considerar con un ojo mucho más detallado la posibilidad de reemplazar una fibra óptica que te cuesta infinitamente más cara que la instalación de 2 antenas, aumentando el número de antenas en emisión. Por supuesto, lo que vos decís tenés razón, no puedo poner 8 antenas en un portable. Eso es clarísimo. De hecho, poner 4 antenas en un portable tampoco tiene demasiado sentido. Pero existen ciertos tipos de aplicaciones en los cuales el uso de multiantenas a alto orden puede justificar el desarrollo de la tecnología. Yo imagino mañana un canal limitado en potencia como es el canal satélite, ¿sí? Que utilice tranquilamente a nivel de la estación terrena y a nivel del satélite, que utilice 16 antenas en emisión, 16 antenas en recepción. El canal satelital es un canal que tiene muy poca capacidad
debido fundamentalmente a que no dispone de mucha potencia para transmitir. Querés ganar la batalla contra la potencia, te pones a poner antenas una al lado de la otra. Además, los sistemas satelitales tienen la ventaja que trabajan en bandas de frecuencia que están allá por las nubes, ¿sí? La banda Ka 30 gigas hoy fue autorizada a ser utilizada para explotación comercial de broadcast de tele numérica en Europa, ¿sí? 30 GHz de portadora ya te está yendo muy alto en frecuencia. Podés poner muchas antenas y además van a estar relativamente poco espaciadas. Pero es cierto lo que decís, existe un compromiso a encontrar entre los efectos espaciales cuando empezás a cerrar las antenas y los efectos de directividad, sí, seguro. Existe todo un área de la gente que trabaja en MIMO que estudia exactamente cómo hacer para construir de manera eficaz esas antenas. ¿El efecto debe ser mucho o poco? Poco. Los efectos de fade en enlaces satelitales están fundamentalmente debidos a efectos meteorológicos. El multicamino, el delay spread de un enlace satelital no es muy significativo. Pero si tenés una tormenta de nieve, ahí ves aparecer fenómenos raros que pueden ser asimilados a efectos de fade. En la práctica en general no. Vamos a ver la estructura del receptor. La estructura del receptor consiste en tratar de qué manera vamos a arreglar los fenómenos de interferencia producidos a la salida de cada una de las antenas por todas las otras antenas que emiten. Volvemos al modelo clásico que les mostré antes. El vector de salida es la matriz de canal por el vector de entrada más el ruido. Esto se escribe también de esta manera, donde estos vectorcitos no son otra cosa que las columnas, las NT columnas de la matriz H. XY es el flujo de información emitido por la y-ésima antena, W es el ruido. El vector recibido se puede escribir de esta manera: para la k-ésima salida, para la k-ésima antena receptora, el vector IN contiene la información de la k-ésima antena receptora más el aporte de todas las otras, evidentemente más el ruido. Esto es lo que se conoce como interferencia interferencia entre antenas. Pero lo que es interesante en este modelo, es que yo puedo asimilar el efecto de interferencia entre antenas como si fuese un efecto de interferencia entre símbolos. ¿Por qué digo esto? Porque los sistemas de transmisión numérica, el problema de interferencia intersímbolo lo tratan desde las calendas griegas. Y hay 25 técnicas diferentes de resolver el problema de interferencia intersímbolo. Lo que es curioso es que los conceptores de sistemas radio van a reutilizar todos los algoritmos que ya conocen para resolver el problema de interferencia intersímbolo para resolver el problema de interferencia entre antenas. O sea que vamos a poner un arreglo detrás de todas las antenas receptoras y vamos a tratar los efectos de interferencia como si fuesen interferencia entre sí. Existen varias arquitecturas para el MIMO, una de ellas es el anulador de interferencia, que se llama el decorrelador. Existe el anulador SIC, Serial Interference Compensation, se los voy a mostrar muy rápidamente cómo funciona, y hay 20.000 variantes del SIC. La más común es la SIC con minimización del error cuadrático medio. Todas estas técnicas consideran la interferencia de las otras antenas según los principios de ecualización que utilizamos para resolver el problema de interferencia entre símbolos. El decorrelador es muy simple. El decorrelador consiste en extraer el k-ésimo flujo de información proyectando YN sobre el subespacio que es ortogonal al subespacio formado por las NRX-1 antenas en las cuales extraje la componente k-ésima. Se puede demostrar que esto constituye un espacio vectorial de dimensión de k. A ver si esa dimensión de k pierde rango o no, esa es otra historia. Llamamos NUK a dicho espacio. QK es la matriz ortogonal, cuyas líneas definen una base ortonormada del espacio BK. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a proyectar el vector recibido sobre el subespacio de dimensión NUK. Proyectar a mí me enseñaron cuando era muy chiquito que eso es equivalente a multiplicar el vector recibido por una matriz QK que cumple las propiedades de definir exactamente una base ortonormada de ese subespacio. Aplicando el filtro adaptado
a esa proyección, como saqué por proyección los efectos de todas las otras antenas, utilizando un filtro adaptado a la proyección, vamos a obtener la estimación del késimo flujo de información libre de interferencia. El filtro adaptado se puede demostrar que tiene coeficientes que se calculan de esta manera. La combinación de esta proyección con filtro adaptado, el esquema global que proyecta y filtra, se llama el decorrelador. El esquema simple de arquitectura del decorrelador, hay tantos decorreladores como antenas transmisoras. Recibimos YN sobre NT decorreladores en paralelo. El primer flujo de información que viene de la primera antena va a salir por el primer decorrelador, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero y así sucesivamente. Aquí les muestro la performance para un sistema 8x8 a 10 a la menos 5 en probabilidad de error símbolo. ¿Qué es lo que da la eficacidad espectral en bits por segundo por hertz en función de la relación señal-ruido? Y el decorrelador se porta relativamente bien. Tiene la gran ventaja de presentar una complejidad relativamente simple en términos de implementación, pero todavía está lejos de lo que da la eficacidad espectral en términos de capacidad. Este esquema se utiliza con relativa frecuencia, es fácil de implementar y no cuesta demasiado. Existe otra técnica que consiste en suprimir los efectos de un flujo sobre los flujos siguientes. Es lo que se llama el anulador en serie de interferencia. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Recibimos el mismo vector YN, vamos a pasar ese flujo a través de un decorrelador 1. Ese decorrelador 1 vamos a decodificar la información contenida en el flujo que proviene de la primera antena para crear la estimación del primer flujo de información. Ese flujo de información se lo vamos a dar al utilizador que va a aprovechar esa información, pero también lo vamos a utilizar para reinyectarlo a nivel del segundo decorrelador. Vamos a reformatear, gracias al conocimiento de esta información, exactamente los efectos de la primera antena sobre la segunda y se los vamos a restar. Esto es más viejo. Es exactamente lo que se hace en interferencia intersímbolo. Se estima el primer bit, ¿sí? Haciendo la hipótesis que el primer bit está ok, sustraemos los efectos del primer bit sobre el segundo. Después agarramos la decodificación de los dos primeros y se la sustraemos al tercero. Después agarramos los tres primeros y se la sustraemos al cuarto. Y así, de hilo en aguja, conseguimos suprimir los efectos de todas las antenas, salvo la última. Y conseguimos a la salida el vector de los NT flujos de información emitidos. Este demodulador tiene una complejidad que es ligeramente más importante que la del decorrelador simple. Adolece de un gravísimo problema, de ser el efecto de propagación de errores. Si me planto en alguna de las etapas de estimación, ese error se va a propagar sobre todos los flujos siguientes. A mi conocimiento, esta arquitectura de SIC, que consiste a anular los efectos de los flujos precedentes sobre el actual, es una especie de zero forcing. Este tipo de arquitectura no es demasiado utilizada en la práctica. En vez de hacer zero forcing, en general lo que podemos hacer es utilizar un criterio de tipo error cuadrático medio mínimo. No hacemos zero forcing, lo que hacemos es anular el error producido por el flujo precedente sobre el flujo actual. Y ese tipo de arquitectura presenta una serie de ventajas con respecto a esta. No me voy a tardar mucho más porque el tema de las arquitecturas para demodular MIMO es tan vasto como el tema de los códigos espacio-tiempo, y es un dominio que es extremadamente activo y extremadamente secreto. Cada constructor de sistema MIMO tiene su propia estrategia de anulación de interferencia entre antenas, y a veces es extremadamente difícil saber cómo funciona exactamente el supresor de interferencia en un sistema de recepción. Para terminar les voy a hablar de un ejemplito. Todo esto que les hablé es fantástico, genial, pero todo esto es teoría. Soy ingeniero y como tal me debo de tratar de poner en práctica todas las ideas teóricas. Lo que les voy a mostrar es una realización que hemos realizado para tratar de poner en práctica todas las ideas que provienen de mí. Y en particular, para no trabajar al santo botón, retuvimos una arquitectura que sirve para algo. Esa arquitectura es el sistema 802.11.n. Es un sistema de red local wireless a altísima velocidad
con una mejora significativa en lo relacionado a la fidelidad. Es un verdadero Wi-Fi. Utiliza técnicas de modulación ancha banda basadas en el UFDM, multiplexado por frecuencias ortogonales. Prevé el uso de 4 vías espaciales en MIMO y la norma preconiza la posibilidad de transmitir sobre la interfaz radio hasta 600 megabits por segundo. La tasa propuesta por la A son 54 megabits por segundo. A nivel de la codificación para la detección y corrección de errores hay un scrambler de 128 bits, este es el generador. Utiliza un código corrector de tipo convolutivo, tiene 3 tasas de transferencia de información. El 811A prevé la adaptación de la tasa en función de la estimación realizada a nivel del canal. Utiliza un código convolutivo de tasa, para la tasa 1 medio es el 133 en octal, 171 en octal, y utiliza como adaptador de tasa una matriz de Conchuring. Disculpen, pero me olvidé cómo se dice en español. Puncionado, ¿sí? Puncionado, agujereado. Una matriz de agujereado como adaptador de tasa. Hay un entrelazador, por supuesto, y a nivel de la modulación capa física utiliza mapeo sobre QAM, PSK, UPSK. Tiene 2 modos de alta velocidad, 16 QAM y es en 64 QAM que se llega a los 54 megabits por segundo. La N tiene un modo legacy. El modo legacy es compatibilidad backwards, o sea que un N es capaz de funcionar en modo A. Acá lo que les muestro en negro es todo lo que es legacy, todo lo que es compatible con la A. Lo nuevo que aporta la recomendación N es todo lo que está en azul. En particular tiene un modo a 52 portadoras de datos, lo que se llama el high throughput, alta velocidad, 52 portadoras de datos con 4 pilotos, hay 4 portadoras más. Es un sistema dual band, emite en 2,4 y en 5 GB. Utiliza una FDM que utiliza el doble de puntos de FFT, una 128 FFT, con la posibilidad de extender los 20 megas del 64 a 40 megas, pero esto es opcional. 40 megas son opcionales, duplica el ancho de banda utilizado para aumentar al doble la capacidad transmitida. 104 portadoras en modo duplicate con 8 pilotos o 108 portadoras con 6 pilotos en modo high throughput. El intervalo de guarda .8 respetado con respecto a la A, pero tiene, para aumentar la eficacia espectral, tiene un modo short en guarda que dura exactamente la mitad del tiempo. En lo relacionado al código corrector, utiliza las mismas tasas que la A, pero aparece el uso de una tasa de funcionado, digo bien, una tasa de funcionado que permite utilizar código de tasas extremadamente bajas, 5 sextos. Y en términos de codificación, hoy la 11 prevé el uso de códigos LDPC, Low Density Parity Check, para la corrección de errores, fundamentalmente con el uso de estrategias de tipo iterativo para aumentar la ganancia de código. Lo que es interesante y lo que es curioso es que la N prevé el uso de tecnología MIMO, un código espacio-tiempo en bloques, usando arquitecturas BBLAST o opcionalmente, funcionando con 2 antenas en emisión y una en recepción, hacer funcionar el modem en modo Alamuti. Utiliza mapeo espacial para crear diversidad espacial. Y la otra cosa que es interesante que prevé la norma es la posibilidad de utilizar las 2 antenas o 4 antenas en excepción para hacer beamforming. O sea que el modem, si ustedes están en la punta izquierda del anfiteatro, el modem va a ubicar la antena que emite, las antenas que emiten, y va a reconfigurar las 4 antenas para modificar el diagrama de irradiación de la antena y recibir la información de dónde viene. Esto permite mejorar de manera muy significativa la relación señal-ruido. Esto está previsto por la norma. Por ahora es opcional. A mi conocimiento no hay ningún fabricante que ponga en práctica la estrategia de beamforming que es presentada por la recomendación N. Estas son las tasas de transmisión. Existen modos mixtos, AN. Esta es una tabla que les da todos los modos de transmisión. Hay 15 en modo mixte. Y en modo no high throughput existen unos 10 técnicas. Aquí ven todas las tasas en esta columna, todas las tasas que se pueden
llegar a conseguir en esquemas de hasta 2x2, 2x2 antenas con modulaciones de tipo 6440. Conclusiones. El interés del mismo ya no hay que demostrar. El interés del mismo es patente. Hoy todo lo que es tecnología multiantenas está muy bien demostrado. Lo que queda por hacer ahora es poner en práctica todo ese conocimiento adquirido en los últimos 10 años. Queridos amigos, mismos es una tecnología muy joven, es una tecnología que tiene menos de 10 años de existencia. No tenemos suficiente experiencia acumulada como para resolver todos los problemas asociados al mismo. En particular, tenemos ciertas dificultades en manejar la no validación de ciertas hipótesis de funcionamiento. La arquitectura del receptor MIMO es un área de un interés particular y es extremadamente activa. La 4G, en la aplicación de tipos de telefonía celular terrestre, el pasaje de la 3G a la 4G va a significar pasaje de 2 megabits por segundo a 100 megabits por segundo en interfaz radio. Esos 100 megabits por segundo no los vamos a poder conseguir si no hacemos uso de tecnologías MIMO. Hoy la 3GPP, el grupo de trabajo que trabaja sobre la evolución de la tercera generación hacia la cuarta, prevé ya el uso de técnicas de codificación espacio-temporal para aumentar de manera muy significativa la tasa de transmisión. Sin MIMO, la 4G va a estar comprometida. De lo que no hablé y que me hubiese gustado hablar, si hubiese tenido 3 horas más, me hubiese gustado hablar un poco más del canal MIMO desde el punto de vista de la teoría de la información. Me hubiese gustado hablarles un poco más de cómo utilizamos hoy los útiles de teoría de información para tratar de definir algo equivalente a la capacidad del canal gaussiano. Hoy hay 2 herramientas de teoría de la información que son utilizadas en la práctica. La primera es hacer la hipótesis que el tiempo de coherencia del canal es mucho más breve que el tiempo de símbolo y que el canal cambia suficientemente rápido de estados como para poder promediar en el tiempo los efectos del canal. Eso conduce a una rama del tratamiento de la teoría de la información para el canal MIMO que se conoce con el nombre de teoría de la información ergódica y da ciertos resultados que, si ciertas hipótesis son verificadas, da ciertos resultados que son significativos, que dan buenos índices para poder saber qué es lo que está pasando. En general, si el tiempo de coherencia es mucho más largo que el tiempo de símbolo, el útil capacidad de canal no puede ser utilizado. Y ahí vamos a cambiar el enfoque clásico de Shannon y pasar de una estimación de eficacidad espectral a manejar un útil que se llama el evento de outage. Outage quiere decir que el canal está cortado, ¿sí? Existen técnicas de codificación para tratar canales que están en situación de block fading. El volumen neto de información que se transfiere en outage utiliza métodos descriptivos que son totalmente diferentes a los que son utilizados por la capacidad de canal ergódica. Y las diferencias en términos de volumen neto son enormes. No sabemos cuál de las 2 teorías es la que hay que utilizar, porque ninguna de las 2 teorías nos da resultados compatibles con la realidad. Me hubiese gustado poder hablar un poco más de esto, pero bueno, quizás la próxima charla podamos entrar un poco más en detalle en 2 aspectos puramente teóricos. Me hubiese gustado hablar de codificación universal, cómo manejar la robustez del código espacio-tiempo con respecto a los problemas de estimación de canal. ¿Qué sucede? ¿Cómo se degrada la performance de un código cuando la matriz de canal pierde rango? Por ejemplo, cuando no tengo conocimiento perfecto de los estados de canal. Existe todo un área que se llama codificación robusta o codificación universal, que es también un área extremadamente activa, y hay ideas muy simpáticas que son tratadas en esta área. También me hubiese gustado hablar del compromiso entre diversidad y multiplexado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ganar mucha diversidad. Si gano mucha diversidad, no estoy utilizando el sistema en modo multiplexado espacial. Existen límites establecidos por la teoría de la información que nos permiten cuantificar exactamente cuál es el compromiso a establecer entre diversidad y multiplexado. Me hubiese gustado mucho hablar, pero eso es
un tema totalmente diferente, de un análisis de diversidad multiutilizador. O sea, cómo hacer aparecer otras formas de diversidad que se parecen mucho a la diversidad espacial en un contexto de transmisión celular urbano, y en particular cómo utilizar lo que se llama la diversidad multiutilizador en una red celular. Esto es extremadamente activo hoy como dominio de investigación. ¿Por qué? Porque los ingenieros en telecom ya están pensando a crear diversidad por intermedio de los teléfonos portables de otros utilizadores. Ya no vamos a hablar de un utilizador que ataca un punto de acceso, toda la comunicación que está centralizada en un punto de acceso. Ya estamos empezando a hablar de lo que se conoce con el nombre de redes distribuidas. Un teléfono en un bolsillo puede actuar como un reconductor de información de otro teléfono antes de llegar a la estación de base. Y eso aporta diversidad, y esa diversidad puede ser cuantificada, y existen técnicas que son extremadamente astutas para aprovechar ese tipo de diversidad. También me hubiese gustado hablar de lo que se llama el canal oportunista, un teléfono suficientemente inteligente para darse cuenta en qué momento el canal no está en fading profundo, prende su radio y manda un paquete enorme de información, aprovechando el hecho de que el canal está en un buen estado. Se puede demostrar con argumentos de teoría de la información que el canal oportunista permite aumentar de manera significativa la ganancia de diversidad. Pero esto, insisto, es para otra vez, forma parte de lo que quedó en el sistema, en el tintero. ¿Podemos aplicar resultados del mismo a redes? Sí. Y acá entro de lleno en todo lo relacionado al approach cross-layer. Hoy, lo que sabemos en términos de comportamiento a nivel de capa física, despacito, como la malaria está subiendo a capa 2, capa 3, cómo podemos explotar la diversidad de camino en una red como es la red de Internet, usando exactamente las mismas técnicas que se utilizan con la diversidad que aparece en un sistema wireless. Un paquete que viaja a través del Internet, dos paquetes consecutivos que viajan a través del Internet, siguen caminos diferentes. A veces los paquetes se pierden, a veces los paquetes llegan a destino. ¿Cómo se puede codificar la información contenida en los paquetes para aprovechar de esa diversidad natural que existe en una red como la red de Internet, para obtener ganancia de diversidad y eventualmente ganancia de código? Hoy mismo en las redes sí, el tema de todo lo que es relacionado a sistemas cooperativos, y en particular todo lo que es relacionado a sistemas wireless cooperativos, está en plenísima efervescencia. ¿Qué me queda por decirles? Gracias por el tiempo. Les aseguro que traté de hacer lo más breve posible. Presentar una temática como esta en menos tiempo me parece difícil. Sé que salteé muchas cosas, hay muchas cosas que quedaron agarradas con alfileres, pero bueno, la idea tampoco era de realizar un curso sobre tecnologías mismas. La idea era simplemente demostrarles que se pueden hacer cosas muy interesantes y que las ideas teóricas se pueden cristalizar en realizaciones prácticas con valor agregado. Toda aquella persona que esté interesada en el tema o en otros temas anexos a todo lo que es transmisión wireless, mi dirección está a vuestra disposición. Gracias.